Bueno, llegamos a la clase número 12 de la materia y en esta clase vamos a abordar la presidencia de Raúl Alfonsín. Para eso, en la primera parte de lo que va a ser este PowerPoint, les voy a dejar en claro algunas cuestiones referentes al material y a la metodología que aconsejamos para hacer el abordaje de este tema. Son cuestiones que ustedes ya tienen desarrolladas de alguna manera en la ficha de clase, pero que intento a través de estas diapositivas dejarlas un poco más claras. En cuanto al material, utilizamos, ya saben, el manual del curso de ingreso de 2021, y las páginas en las cuales van a tener que hacer especial hincapié para abordar este tema son las que van desde la 461 a la 466. Luego, respecto a las páginas, vamos a tratar con más precisión cómo está dividida en realidad toda la unidad en donde está incluida la presidencia del doctor Alfonsín, que es la unidad 8 del manual. A su vez también aconsejamos que vean el episodio de la presidencia del doctor Raúl Alfonsín de la serie Presidentes Argentinos del canal Encuentro, que se encuentra disponible en la plataforma Miel también. Inclusive tienen ahí también el link para poder acceder a este material audiovisual. En esta diapositiva dejamos planteados cuáles son los objetivos de esta clase. En realidad, los objetivos tienen que ver con cuáles son las capacidades que ustedes tienen que adquirir después de esta clase, para poder, digamos, estar en condiciones de desarrollar este tema. Tienen que ser capaces de describir el escenario político, económico, cultural y social en el cual intenta consolidarse el sistema democrático argentino. Ser capaz de contextualizar internacionalmente la década del 80. Ustedes saben que la presidencia de Alfonsín se desarrolla entre los años 1983 y 1989. Es importante que el análisis que se haga de esta presidencia esté contextualizado en la situación mundial en ese momento. Ser capaces de identificar el enfoque de la política exterior del gobierno del doctor Alfonsín, en cuanto a las relaciones exteriores. Ser capaces de reconocer la significación de la obra del presidente Alfonsín en materia de derechos humanos y valores democráticos. Ustedes saben que el año 1983 implicó el inicio del proceso de reapertura democrática. Y saben también que el presidente Alfonsín, de alguna manera, basó todo su accionar político en la importancia de la democracia y en poder llevar ese mensaje a toda la sociedad. Para que la democracia fuese perdurable. Es decir, convierta a la democracia Alfonsín en un valor. Ser capaces de individualizar las diferentes alternativas en materia económica implementadas por el gobierno en un contexto de adversidades internas y externas. Ciertamente, vamos a ver que el gobierno del presidente Alfonsín pasó por varias etapas en materia económica que van a estar diferenciadas a través de la presencia de distintos ministros de Economía, y vamos a ver que la cuestión económica fue bastante complicada para este gobierno, en un contexto justamente, como dice la ficha, de adversidades internas y externas, que luego veremos cuáles son. Es decir, como digo siempre, es importante que los hechos históricos puedan ser reelaborados o puedan ser, digamos, analizados en un contexto amplio. En cuanto a las actividades, acá les hago una aclaración, les digo que a continuación se brinda una actividad cuya finalidad es reforzar el cumplimiento de los objetivos planteados para la clase. Para el desarrollo de la misma se sugiere la utilización del material explicitado precedentemente. Es decir, con ese material ustedes van a poder desarrollar esta actividad. La actividad consta de 6 puntos que se condicen perfectamente con los objetivos que habíamos planteado en la diapositiva anterior. Mayor explicación la actividad no merece, es simplemente poder reflexionar sobre estos 6 puntos que se marcan en esta diapositiva, que están en relación, como les decía, con los objetivos. En esta otra diapositiva hago algunas aclaraciones referentes al material.
habíamos dicho que el material de lectura obligatoria para esta unidad es, lógicamente, como para todas las otras, el Manual de Historia Argentina. Yo acá marco una diferencia entre páginas de lectura obligatoria y páginas de lectura necesaria. Yo sugiero leer toda la unidad completa, es decir, la unidad 8. Ahora, dentro de esa unidad 8 hay páginas que no se pueden directamente obviar porque hacen referencia directamente a los objetivos planteados por la clase. Esas páginas de lectura obligatoria son las que van desde la 461 a la 466. Y en el párrafo siguiente les hago una aclaración. En las páginas 462 y 463 encontrarán un resumen de la unidad, como en todas las otras unidades. Un resumen de toda la unidad. ¿Qué quiere decir esto? No solamente van a ver en ese resumen la presidencia de Alfonsín, sino también un resumen sobre las dos presidencias de Menem y la de Fernando de la Rúa. Es decir, la situación previa a la reapertura democrática hasta la crisis del 2001. Eso es lo que desarrolla toda la unidad. Ahora, dice también que van a encontrar una referencia al panorama político previo a la llegada de Alfonsín al poder, lógicamente. La página 463 les brinda una clara descripción sobre el contexto internacional de la década del 80, tiene que ver esto con los objetivos planteados en la diapositiva anterior, y las páginas 464, 65 y 66 se refieren específicamente a la presidencia de Raúl Alfonsín. Es decir, que digamos, la diferenciación que hacemos es que tenemos, digamos, páginas que son muy importantes, que son fundamentales para poder ustedes cumplir con los objetivos que nos proponemos en esta clase. Luego tenemos páginas de lectura necesaria, que son para comprender el proceso de reapertura democrática hasta la crisis del 2001, como les decía antes, que van desde la 467 hasta la 471. Ahí van a poder tener completa la lectura de toda la unidad. Se encontrarán con las dos presidencias de Menem y la de la Rúa. Acá está, la sugerencia es leer toda la unidad focalizando el análisis en las páginas citadas en el material, es decir, 461 a 466. ¿Está? Bueno, en la diapositiva siguiente, nos estamos yendo, tenemos más sobre el material. Y acá hago una breve referencia al material audiovisual, el episodio Presidencia de Alfonsín de la serie Presidentes Argentinos del canal Encuentro, del cual les hablaba al principio de esta presentación. ¿Por qué es importante que utilicen el material audiovisual propuesto? Este video comienza, el video de Presidencia de Alfonsín, de Presidentes Argentinos, con el nacimiento de Raúl Alfonsín el 12 del 3 de 1927, y finaliza con su fallecimiento el 31 del 3 del 2009. Enfatiza en la actividad política del expresidente en las diferentes etapas de la historia argentina del siglo XX. Consecuentemente, además de lograr una mejor comprensión del tema de la clase, podrán repasar acontecimientos importantes de la historia, comprendiendo el valor de la recuperación de la democracia en un contexto más amplio. Claramente, es decir, Alfonsín nace en el año 1927, fíjense que el video va a recorrer hasta el día de su muerte, en el año 2009, y en ese recorrido de la vida de Alfonsín también se hace un recorrido de las diferentes etapas de la historia argentina, el cual también a su vez les va a servir a ustedes para poder rever todas las cuestiones que han visto en otras clases. Y a su vez también contextualizar a este expresidente digamos, en un contexto mucho más amplio, a donde van a poder empezar a identificar cuáles fueron sus ideas, cuál fue su acercamiento con la política, desde qué lugar, y siempre conocer mejor al personaje nos hace entender también la motivación de los hechos históricos de los cuales participó. Por eso lo recomiendo. Y acá les hago una acotación que les va a servir para todas las unidades y para todas las clases, y es que deben recordar que estudiamos la historia como un proceso, analizando causas y consecuencias. Es imposible comprender la reapertura democrática como hecho aislado. El video les ayudará a transitar el siglo XX a través de algunos acontecimientos de la vida de Raúl Alfonsín. Un poco lo que decíamos recién. Bueno, en esta diapositiva número 8
vamos a empezar ya específicamente a desarrollar algunas cuestiones que son de importancia para comprender la presidencia de Raúl Alfonsín, que abarca, se produce durante la década de los 80, desde 1983 hasta 1989. Para eso vamos a contextualizar la llegada de este presidente al gobierno, el retorno de la democracia. Vamos a contextualizarlo analizando cuál era el panorama interno en Argentina cuando Alfonsín asume y cuál era el contexto internacional. Respecto al panorama en Argentina, esta diapositiva nos dice que la Argentina culmina un proceso de dictadura militar vigente desde 1976 en el contexto de un siglo XX caracterizado por la inestabilidad política. Golpes de Estado en 1930, 43, 55, 66 y 76. Inestabilidad política. Ese es el panorama en lo político que vivía la Argentina cuando asume el presidente Alfonsín. Gobiernos democráticos que se veían interrumpidos por golpes militares. Esto es un poco el análisis muy sintéticamente de lo que es el siglo XX. Ya lo habrán visto ustedes en unidades y en clases anteriores, cuando hablamos de democracias restringidas, gobiernos tutelados, esta cuestión de la inestabilidad política y esta necesidad de Raúl Alfonsín de sembrar en la sociedad la importancia de la democracia como un valor, la democracia como un estilo de vida, la democracia como algo que viene para quedarse y perpetrarse en el tiempo y no ser nunca más interrumpida por un golpe militar. La democracia, en definitiva, vinculada a la Constitución Nacional. Cada quiebre institucional implica una violación a la Constitución Nacional. A su vez también, fíjense ustedes que en Argentina estaba vigente un panorama en donde había una fuertísima crisis económica y social derivada de tantos años de dictadura militar, una deuda externa impagable que va a ser uno de los mayores problemas que deberá afrontar el nuevo gobierno democrático. La industria argentina se encontraba en retroceso, con baja capacidad productiva, había una fuerte concentración económica en monopolios y oligopolios, una gran especulación financiera en un mercado de capitales volátiles, moneda débil y en proceso de devaluación, desempleo, pobreza y desnutrición. Este es el panorama que encuentra Alfonsín cuando llega al gobierno. Para un análisis más pormenorizado de la cuestión, ustedes pueden pueden leer en el manual todas las páginas que se refieren al proceso de reorganización nacional en la unidad 7, al final de la unidad 7, que les va a mostrar este mismo panorama que yo les estoy reduciendo en esta diapositiva. En este contexto se produce el retorno de los comicios. En un clima político que es dable resaltar. La llegada de la democracia, el llamado a elecciones que hacen los militares, produce en la sociedad una fuerte politización. Yo por ahí les puse primavera política. Recuerdo aquella época como una época de esperanza, como una época en donde todos teníamos alguna idea política y todos nos afiliábamos a algún partido porque pretendíamos defender la democracia y queríamos un cambio para nuestro país. Nos sentíamos nuevamente libres de pensar, libres de sentir, libres de actuar, libres de poder desarrollar nuestro propio proyecto de vida. Y eso nos motivaba para participar de toda actividad política. Activismo político, les pongo acá en la diapositiva, porque claramente era eso, en el buen sentido, lógicamente, ¿no? Un pluralismo ideológico que se materializaba a través de diferentes candidatos y propuestas políticas. Teníamos bien clara dónde estaba la idea de la derecha, en la Unión de Centro Democrático, la UCD, el partido de Álvaro Sogaray. Teníamos individualizada la izquierda en el partido intransigente, y teníamos opciones tal vez más de centro, como las que presentaban la Unión Cívica Radical, liderada por el doctor Raúl Alfonsín, y el Partido Justicialista que llevaba como candidato a Ítalo Argentino Luder. Un hombre que ya había tenido experiencia en la presidencia porque durante un periodo muy breve había sido presidente provisorio durante una licencia que había tomado Isabel Perón. Entonces, este era el panorama, ¿no? Y frente a este panorama se producen las elecciones,
y el resultado es el triunfo de la Unión Cívica Radical, el triunfo de Raúl Alfonsín con un 52% de los votos. Bueno, vamos a la próxima diapositiva y acá les planteo, así como hablamos del panorama interno que estaba vigente en la Argentina antes de la llegada de Alfonsín al gobierno, el cual reconocemos era bastante complejo, en materia internacional la situación no era mucho mejor. ¿Por qué? Había triunfado el liberalismo económico clásico, con su idea de desmantelamiento del Estado benefactor, de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Gran Bretaña, lo cual había generado una fuerte reducción del gasto público para invertir en el área de defensa, en el contexto de la carrera armamentista con la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fría. Es decir, mayor inversión en defensa, mayor inversión en armamento y menos en políticas sociales. Un poco la idea es esta, la reducción del Estado, el Estado mínimo. El problema de las economías es el déficit fiscal. Los estados gastamos más de lo que nos ingresa. Hay un déficit, ese déficit hay que reducirlo. ¿Cómo lo reducimos? Limitando, reduciendo algunas políticas sociales. También en este contexto hay países que se encuentran en crisis por sus abultadísimas deudas externas. Sobre todo son los países de nuestra región. Argentina resulta ser el máximo exponente de ese ejemplo. Y ya es la época del consenso de Washington. El consenso de Washington, digamos, es la receta económica que los organismos de crédito internacional establecen para aquellos países que están fuertemente endeudados y que tienen que cumplir con sus obligaciones. Esa receta económica es, el problema de las economías endeudadas, dicen, es el déficit fiscal. La receta es la reducción del gasto público. Tienen que reducir el gasto público, tienen que gastar menos. Es lo que nos aconsejan desde los organismos de crédito internacional. Gastar menos implica redefinir el papel económico del Estado. ¿Qué es esto? Ya no un Estado tan presente, intervencionista, abocado a políticas sociales, sino un Estado mínimo, un Estado gendarme, un Estado reducido, que se limita solamente a las prestaciones básicas, seguridad, justicia, salubridad, y el resto queda en manos de los particulares. Reestructuración del sistema de protección social, de políticas universales a políticas asistenciales focalizadas. Liberalización de los mercados. Todo esto forma parte de la teoría del consenso de Washington. ¿Y cómo llega entonces digamos, esta situación a beneficiar a los que menos tienen, según los que avalan este tipo de teorías? Por la teoría del derrame. Ellos dicen que la reducción del gasto público y el mercado libre aseguran por sí una justa asignación de recursos. Alcanza con reducir el gasto público, con terminar con el déficit fiscal, con liberalizar el mercado para que de alguna manera la riqueza derrame de arriba hacia abajo y todos podamos vivir en un sistema más justo y más distributivo. Teoría del derrame. El plan Baker, de alguna manera, forma parte de estas definiciones. James Baker era un secretario del Tesoro del gobierno de Reagan, y él promovía el modelo de Estado mínimo como solución para recobrar el dinamismo económico. Ahora, ¿qué nos importa a nosotros de todo esto? Y nos importaba mucho en esa época porque nosotros éramos uno de los países que más endeudados estábamos. Entonces, para poder desarrollar nuestra economía necesitábamos estar en orden en relación al pago de la deuda. Las exigencias que recibíamos para poder seguir tomando créditos, por ejemplo, tenían que ver con estas cuestiones que emanaban del consenso de Washington o del plan Baker. Era la necesidad de reducir el Estado, reducir las políticas sociales, y yo les comentaba antes que Alfonsín asume el gobierno con un índice de pobreza altísimo, con desempleo, con inflación, y en ese contexto reducir políticas sociales a veces resulta muy complicado, ¿no? Porque justamente
está a la vista que las necesidades apuntan hacia implementación de políticas públicas más distributivas frente a una situación de tanta aspereza en lo social y en lo económico. Bueno, esta ya está. Ahora vamos a empezar a desarrollar puntualmente algunas características de la presidencia de Raúl Alfonsín. Fíjense ustedes que en esta diapositiva les hablo sobre la política exterior del gobierno del presidente radical. Una cuestión interesante que se dio durante el gobierno de Alfonsín fue el plebiscito para la consulta popular acerca del acuerdo limítrofe sobre la soberanía del canal de Beagle y las islas ubicadas en esa área, las islas del Atlántico Sur. Ahora, ¿qué es esto? El plebiscito es un mecanismo de consulta popular, una forma semidirecta de democracia, en la cual se consulta al pueblo respecto, en este caso, a un acuerdo con Chile para delimitar, para establecer límites en esa zona. El resultado del plebiscito fue exitoso, la mayoría de la población votó por el sí, y de esta manera, a través de este plebiscito, en donde hubo intermediación papal, se logró terminar con los problemas limítrofes con el país hermano, con Chile. Como consecuencia de esto, también el gobierno crea una comisión de conciliación, tribunal arbitral y comisión arbitral permanente, cuya finalidad era seguir de cerca todo el cumplimiento de aquello que se había acordado en el plebiscito y luego en la firma del tratado por el cual se establecían los límites definitivos. Es decir, este tribunal iba a controlar. A su vez también el presidente Alfonsín, así como antes también Irigoyen y también Perón, tenían una política tendiente a establecer lazos comerciales con países de la zona, que se encontraran inmersos en la misma problemática que tenía Argentina. Para eso el presidente Alfonsín va a estimular la formación del Grupo de Río, y en ese Grupo de Río él lo que pretendía era que se pudiera negociar la deuda externa legítima. Alfonsín hablaba de deuda externa legítima y deuda externa ilegítima, y esa diferenciación partía de que él consideraba que una gran parte de la deuda era ilegítima porque había sido tomada por un gobierno militar, que también tenía una ilegitimidad de origen, porque no había sido votado por el pueblo. Entonces él pretendía negociar la deuda legítima, la que había sido tomada de manera legítima. Y en ese contexto establecía diálogos con los presidentes de la zona, Brasil, Uruguay, Paraguay, para poder llegar así a negociar en bloque la refinanciación de esa deuda. A su vez también al presidente le preocupaba poder fortalecer la democracia y la paz en la región, cuestiones que también iba a abordar este Grupo de Río. A su vez también el presidente Alfonsín logra firmar el acuerdo de cooperación nuclear, técnica e industrial con Brasil, un programa de integración y cooperación bilateral que resulta ser un antecedente de lo que luego en el año 1991 se convierte en el Mercosur. ¿Está? Bueno, en esta otra diapositiva vemos la cuestión de la política social y los derechos humanos. Es una cuestión interesante y digna de desarrollar con un poco más de detenimiento. Fíjense que hablamos de la creación de la CONADEP, Comisión Nacional de Desaparición de Personas. ¿Qué era esto? Era justamente una comisión presidida por Ernesto Sábato, que iba a llevar adelante una investigación respecto a los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido durante la época del terrorismo de Estado. Esa investigación se lleva a cabo y se concluye documentándose en una obra que se conoce como Nunca Más. Nunca Más. Ahí se documenta el número de personas desaparecidas, se hace referencia a procedimientos utilizados para la detención y desaparición forzada de personas, se dan nombres de quienes fueron los implicados en estos procedimientos, etcétera, etcétera. Es una obra muy interesante
y de una lectura muy leída en esa época, el libro, Nunca Más. Como consecuencia de esa investigación, el presidente Alfonsín inicia el juicio a las juntas, para lo cual la idea de Alfonsín era que fueran los mismos militares quienes juzgaran a sus pares. Los militares se oponen a hacerlo, diciendo que ellos no van a juzgar a sus propios compañeros, y a su vez también diciendo que esto había ocurrido en el contexto de una guerra. Es decir, no había acá delitos ni crímenes porque era una guerra. Y entonces era el argumento de los militares, obviamente para no juzgarlos, lo aclaro. Entonces el presidente Alfonsín deja la cuestión en manos de la justicia civil, por eso ahí digo juicio civil, ¿no? Porque es un juicio civil en el sentido de justicia civil y justicia penal. Eran juicios penales, pero llevados adelante por la justicia civil, no por la justicia militar. Y esos juicios concluyen con la condena a los miembros de las juntas militares y otros responsables del terrorismo de Estado. Condenas que, les quiero aclarar, fueron ejemplares en el sentido de que Argentina resulta ser el primer país que juzga a un gobierno de esta naturaleza, estableciendo penas como, por ejemplo, la reclusión perpetua para Jorge Rafael Videla. Y lógicamente penas de la misma categoría para unos otros cuantos represores que participaron de estos crímenes de Estado. Pero bueno, el ambiente con la corporación militar fue bastante tenso, lógicamente, durante toda la presidencia de Alfonsín. Imagínense que el gobierno de los militares había terminado hace muy poco, con lo cual mantenían una gran cuota de poder, y este gobierno democrático venía a juzgarlos y a condenarlos, con lo cual permanentemente los militares estuvieron en una situación de tensión, y ahora vamos a ver en varios intentos de desestabilizar el sistema democrático. Como consecuencia de eso, en 1986, el gobierno, a través del Congreso, dicta la ley de punto final. La ley de punto final lo que hace es establecer una prescripción de la acción penal si no se encuentran pruebas para iniciar los procesos a nuevos militares. ¿Qué quiere decir esto? Pone un plazo, es decir, no se van a recibir nuevas denuncias después de un determinado plazo, que era un plazo de 3 meses. Es decir, lo que se denunció hasta acá está bien, se continúa con el proceso. Se van a recibir nuevas denuncias por un tiempo más, luego prescribe la acción penal. Esto lógicamente produjo bastante tensión en la sociedad y sobre todo en todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, que se negaban lógicamente a la ley de punto final. En abril de 1987 se da la primera sublevación militar que debe afrontar el gobierno radical. Es durante la Semana Santa, y se produce en Campo de Mayo, encabezada por el grupo Carapintadas, liderado por Aldo Rico. Este es un hecho que ha quedado en la memoria colectiva de los argentinos que vivimos esa época, porque teníamos la sensación que nos volvían a arrancar la democracia. Cuando esto se produce, la Plaza de Mayo se llena de gente, hay una gran multitud que va a sostener la defensa de la democracia, sin banderas políticas, sin banderas políticas. Y el presidente Alfonsín, luego de pedirle a los militares que repriman la sublevación en Campo de Mayo, los militares se niegan a hacerlo. Va él directamente, de manera personal, en un helicóptero a Campo de Mayo a entrevistarse con Aldo Rico. Les puedo asegurar que fue una situación muy fuerte para el pueblo, para la Argentina, la gente reunida en Plaza de Mayo viendo cómo su presidente en un helicóptero se iba a negociar con estos hombres que de alguna manera digamos, planteaban una sublevación, ponían en peligro al sistema democrático que tanto había costado recuperar. Y ahí el presidente, después de 3 horas de encuentro con los Carapintadas,
vuelve a la Plaza de Mayo y en un discurso histórico le dice a los argentinos que pueden volver a sus casas, la casa está en orden, la situación está tranquila, ¿no? Pero lamentablemente la situación no terminó estando del todo tranquila porque en junio de 1987 el Congreso dicta la Ley de Obediencia Debida. Esto para muchos significó un retroceso del presidente Alfonsín en lo que era su objetivo respecto al juicio y castigo a las juntas. Personalmente entiendo que la ley de obediencia debida no implicó más que aquello que el presidente Alfonsín había prometido en su campaña. Es decir, el juicio y castigo se iba a aplicar a todos aquellos que habían dado las órdenes y todos aquellos que, habiendo recibido órdenes, se hubiesen excedido en su cumplimiento. Pero no para los que hubiesen actuado recibiendo órdenes y las hubiesen cumplido dentro del límite del mandato que le daban. Esto tenía que ver con la verticalidad de la institución militar. Los militares decían, nosotros actuamos en el contexto de una organización verticalista y recibimos y tenemos que cumplir órdenes. La ley de obediencia debida apuntó a eso, a juzgar y a condenar entonces a quienes dieron las órdenes o a quienes se excedieron en su cumplimiento. Bueno, no obstante eso, vamos a ver que se producen nuevos levantamientos, dos de naturaleza militar, uno en 1988 en Monte Caseros, liderado por Aldo Rico. Otro también en 1988 en Campo de Mayo y Villa Martelli, encabezado por Mohamed Zaineldin. No voy a desarrollar en extenso esto porque realmente excedería el objetivo de esta clase, pero si tienen oportunidad de profundizar un poco sobre estas cuestiones, la verdad que son interesantes. En 1989 se produce una especie también de levantamiento, pero ya no está encabezado por los militares, sino por el movimiento Todos por la Patria, que toma un regimiento militar de la Tablada, encabezado esto por Gorriarán Merlo, un ex integrante del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Bueno, en materia social, otra cuestión que cabe destacar del gobierno del doctor Alfonsín es la creación de la caja PAN, el Plan Alimentario Nacional. Literalmente era una caja que llegaba a las familias que se encontraban en situación de mayor vulnerabilidad y las abastecía con productos básicos para su alimentación. Bueno, en esta diapositiva voy a resaltar algunas cuestiones que me parecen interesantes para poder comprender el proceso, la época de la presidencia de Alfonsín. Recuerden que en cuanto al poder legislativo, ustedes saben que el Estado está formado por tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder legislativo el presidente no tenía mayoría en el Senado. Con lo cual muchas de las leyes que intenta sacar, como una que vamos a ver ahora, se le quedaban trabadas muchas veces en la Cámara de Senadores. En cuanto al Poder Judicial, hay que destacar la creación de una Corte Suprema de Justicia de la Nación independiente en la época de Alfonsín. Recuerden que Alfonsín hereda la justicia de los militares, con lo cual digamos, se renueva toda la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando él asume, y hay que destacar que en el nombramiento, en la elección de esos jueces, se destacó no solamente su carácter académico y su experiencia, sino también la independencia con la que se fueron manifestando sus sentencias a lo largo de toda la presidencia de Alfonsín. Un punto a destacar. En cuanto al poder corporativo, acá yo en la diapositiva pongo limitación del poder presidencial. Lamentablemente, durante la presidencia del doctor Alfonsín, determinadas corporaciones complicaron excesivamente el panorama para que el presidente pudiera llevar adelante su gobierno. Corporaciones con mucho poder, como por ejemplo la Iglesia. La tensión con la Iglesia se inicia a partir de que el presidente Alfonsín sanciona a través del Congreso, lógicamente, la ley de divorcio. Con los militares, el juicio y castigo a las juntas provoca diversas situaciones que intentan desestabilizar al gobierno democrático. Esto ya lo vimos. Con el sindicalismo, acá aparece otro actor que también fue adverso al gobierno de Alfonsín,
Y el problema con el sindicalismo empieza cuando Alfonsín manda al Congreso un proyecto de ley de reforma sindical, ¿m? Pretendiendo democratizar la vida sindical. ¿En qué consistía esa democratización? En que las minorías pudieran participar en la conducción sindical, en limitar la reelección de los altos cargos sindicales para evitar que se perpetren indefinidamente las mismas personas en el poder, y establecer mecanismos de control en las elecciones, en los sindicatos. Todo esto, lógicamente, molestó a los líderes sindicales tradicionales en ese momento, y a partir de... Quiero aclararles que en relación a esta cuestión de que no tenía mayoría en el Senado, la ley no sale por un voto en el Senado, por un voto no sale la ley. ¿Eh? Y esto produce una situación de tensión con los sindicatos que se va a materializar en 13 paros generales encabezados por Saúl Baldini, secretario general de la CGT en ese momento. 13 paros generales. La corporación empresarial también le fue adversa como consecuencia de una fuerte concentración económica en determinados grupos empresarios que lograban controlar la vida económica. La presión de los organismos internacionales para la aplicación de políticas neoliberales, esto lo explicamos en una de las primeras diapositivas, en este contexto en donde el Fondo Monetario Internacional y los otros organismos de crédito exigían a los países endeudados que ajusten sus economías. Ajustar en un contexto de pobreza es bastante complicado, ¿no? Esto también generó problemas para la negociación y posteriormente el fracaso de la deuda externa. Y presiones mediáticas también recibió fuertemente el gobierno de Alfonsín. En materia de política económica, bueno, acá no vamos a hacer hincapié ya en la situación económica y social preexistente, porque la vimos en las diapositivas anteriores, y vimos que la situación era terrible en cuanto a la economía y la cuestión social antes de que él asumiera. Alfonsín planifica un gobierno, planifica su gobierno en materia económica con la idea de reciclar viejas políticas keynesianas, es decir, poder lograr un sistema de redistribución de los ingresos y ampliación del mercado interno. Para eso nombra como ministro de Economía a Bernardo Gispun, quien había sido antes ministro del expresidente Arturo Illia. Bueno, fíjense que la política que encara este ministro es contraria justamente a las exigencias de los organismos de crédito internacional. Estamos hablando de redistribución de los ingresos y ampliación del mercado interno. Como consecuencia de eso, fracasa la negociación de la deuda externa y aumenta la inflación y el déficit fiscal. En 1985, el presidente Alfonsín le da un cambio de rumbo a la economía del país, nombrando como ministro a Juan Vital Zurruil. Juan Vital Zurruil es el autor del Plan Austral. El Plan Austral implicaba la creación de una nueva unidad monetaria. Salíamos del peso y pasábamos al austral. Para eso se le quitaban 3 ceros a la moneda. Pero no quedaba ahí, el Plan Austral también implicaba el congelamiento de precios, tarifas de servicios públicos, tipo de cambio y salario. Los resultados fueron buenos en un primer momento porque detuvo la inflación y redujo el déficit fiscal. Pero lamentablemente fue un plan que solo quedó en la estabilización, no proyectó políticas para el progreso y el mejoramiento del desarrollo a futuro. Era solamente un plan de estabilización. Pero posibilitó el triunfo electoral de la Unión Cívica Radical en 1985. En esa época se produce una caída del precio internacional de cereales y otros productos agrícolas. Ustedes saben que cuando baja el precio de los commodities, ya lo vieron en la unidad 1, cuando estudiaron centro y periferia, en un país básicamente agroexportador, los problemas en la economía se traducen inmediatamente. Y eso es lo que sucedió. Al bajar el precio que nos pagaban por la exportación de nuestros cereales, Alfonsín debe reducir los impuestos a las exportaciones, con lo cual puede también el gobierno recaudar menos. Esto se tradujo en nuevos problemas económicos, porque la deuda externa siguió ejerciendo presión, se interrumpieron pagos,
hubo fuga de capitales, pérdida de reservas, inflación y crisis. En este contexto, en 1987, el gobierno pierde las elecciones y en la provincia de Buenos Aires se consagra como gobernador Antonio Cafiero, líder del peronismo renovador. También el radicalismo pierde otras provincias que estaban antes en manos del gobierno. En 1988, el presidente, a través de su ministro de Economía, de Surruil, establece un nuevo plan de ajuste, similar al Plan Austral, conocido como Plan Primavera. El Plan Primavera preveía la reestructuración económica y una propuesta de privatización parcial de algunas empresas de servicios públicos. Frente a esta propuesta de privatización parcial de empresas de servicios públicos deficitarias, el Congreso reaccionó de manera negativa. No tuvo, digamos, la mayoría necesaria como para poder empezar el proceso de privatizaciones. ¿Qué pretendía Alfonsín? Pretendía privatizar una parte de algunas empresas, nunca más del 50%. La idea del presidente es que las empresas siguieran estando en manos del Estado. Simplemente algunas acciones, derivarlas a capitales privados como para fortalecer o refinanciar, fortalecer económicamente esas empresas, claramente desfinanciadas y con terribles problemas económicos que generaban una gran carga económica al Estado. Pero nunca hablaba de privatizar el 100% de las empresas. El Estado seguía manteniendo la dirección de las empresas. Les digo esto porque luego el presidente Menem logró privatizar el 100% de todas estas empresas y más, ¿no? Y no tuvo cuestionamiento en el Congreso. Bueno, en este contexto se produce el Plan Primavera, les comento, fracasó al principio, detiene un poco la inflación, pero es poco tiempo el que logra perdurar. Y en 1989 se desata una hiperinflación acompañada de una fuerte conmoción social, un cambio del ministro de Economía, Juan Carlos Pugliese, el nuevo ministro de Economía de Alfonsín. En 1989, en este contexto, gana las elecciones presidenciales el PJ, liderado por un riojano, Carlos Menem, y esto produce un agravamiento de la crisis económica, hiperinflación, crisis social, aumento de la pobreza y un estallido social. Frente a esto, en julio de 1989, el presidente Alfonsín hace una entrega anticipada del poder, y es dable acá reproducir una frase de Alfonsín en ese momento, cuando entrega el poder anticipadamente. Alfonsín dice: ningún presidente tiene el derecho a reclamar indefinidamente el sacrificio de su pueblo si su conciencia le indica que puede atemperarlo con el suyo personal. Interesante el razonamiento, ¿no? Por último, para terminar, porque me estoy excediendo en el tiempo, quería compartirles algunas frases célebres del doctor Alfonsín. Ustedes saben que, más allá de haber sido presidente, Alfonsín desarrolló fuertes dotes pedagógicas que de alguna manera hicieron que internalizaron en la sociedad la importancia de la democracia como valor. Algunas de esas frases fueron: será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad. Las mujeres argentinas sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista, que ni siquiera le confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Al poco tiempo salió la ley 23.264 que estableció la patria potestad compartida. Una frase célebre: con la democracia se come, se educa y se cura. Si alguien distraído al costado del camino cuando los ve marchar nos pregunta: ¿hacia dónde marchan? ¿Por qué luchan? Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo: que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bueno, los dejo entonces con esta presentación, espero que les haya servido y, como les decía al principio, tengan en cuenta la ficha de clase
para poder seguir el desarrollo de el tema de la presidencia de Alfonsín. Saludos a todos.